Sí, hay un poco de turbulencia, te diría, ¿no? ¿Es un momento difícil para la economía argentina? Y es un momento crítico, yo creo, porque Argentina está realmente al final de un ciclo. Cuando uno mira los indicadores macroeconómicos se da cuenta, digamos, de que hay un ciclo que está llegando a su fin y no sabemos qué es lo que va a venir. Según nuestros cálculos, y si no se mandan un gran desmadre en el gobierno, es muy probable que veamos que una salida del cepo a principios del año que viene implique por ahí una suba del tipo de cambio de hasta 70%, un poco más quizás. Esta es la vida de un telespectador, siempre mirar lo mismo cuando se habla de economía y política. Y ahí es, digamos, ahí podemos cerrar cómo se construye ese dispositivo del miedo para condicionar los comportamientos económicos. Entonces aparecen los expertos, siempre los medios de comunicación, y después se va amplificando el sector empresario y el economista o el lobista, porque la verdad son lobistas del poder económico, y así va construyendo esa idea donde aquí obviamente que apuntan a un gran desmadre económico. Ellos sostienen que la economía está en crisis, en realidad con sus propuestas la economía ingresaría en crisis. Esto es lo más notable, cómo van confundiendo. Ellos dicen, hoy la economía está en crisis, entonces hay que tomar estas medidas. Si tomás esas medidas, ahí en realidad ingresás en la crisis. Fíjate qué perverso es ese discurso. Te dicen, ¿crisis para quién? Uno se tendría que preguntar hoy. Porque vos ves hoy los niveles de empleo, la verdad no están creciendo, pero se mantienen estables. Lo hacen muy bien, Alfredo. Por eso, ese es un... Ellos te pueden poner el viernes que es necesario, por ejemplo, devaluar, y el lunes sacar un titular diciendo más pobres en la Argentina si efectivamente has devaluado. Y entonces trabajar sobre ese nuevo esquema, ahora que ya les hiciste el gusto. Y en el medio está quiénes se benefician. Esto es lo que uno tiene que detectar. Cuando quiénes están hablando, a quiénes se están dirigiendo en función a quiénes se benefician. Y hay un punto esencial para entender a nivel del dólar. Digamos, ¿quiénes son los principales beneficiarios si hay una fuerte devaluación? Para hacerlo más sencillo, más allá de los grandes tenedores de dólares, que están afuera con la fuga de capitales y que obviamente tienen muchos dólares afuera, si hay una devaluación acá, en poder adquisitivo local es impresionante, pueden comprar las cosas más baratas. Pero ¿quiénes son los dueños de los dólares? ¿Quiénes son los dueños de los dólares? Las grandes exportadores. Y vos tenés que el 52% del total de los dólares que ingresan por el sector comercial, o sea, por lo que se exporta, son apenas 25 empresas, o sea, 25 grandes empresas, locales e internacionales, multinacionales. Entonces decís, bueno, obviamente que si vos tenés una brusca devaluación, ¿a quiénes se van a beneficiar? Y bueno, son ellos. Ese es el drama, tratar de hacer cosas bien, progresivas y atendiendo a la gente con leyes neoliberales que protegen que sean 25, porque alguien que te está oyendo, Alfredo, dice, bueno, pero entonces vayan contra eso. No es fácil hacerlo. No es fácil, se intentó poco, algo se intentó. Obviamente que del otro lado hay poder económico que es extorsivo, es un poder económico que ejerce su poder. No es que uno dice, bueno, le vamos a retirar, vamos a sacarle las acciones a Repsol, vamos a expropiar, pagándolas, porque las pagó, porque no se confiscaron, como dice mal Mauricio Macri, se pagaron. O sea, fue una expropiación. Y entonces, ¿vos te crees que el poder económico se queda cruzado de brazos y dice, bueno, así que me sacaste las acciones? Muy bien, sigamos el juego? No. Esto viene desde bastante tiempo. Vamos a ver cómo fue que la Argentina entró en la dolarización. La gestión de Martínez Dols lo que hizo fue tratar de sacar cualquier restricción para la adquisición de divisas, para el ahorro en divisas. Hasta ese momento en Argentina había restricciones que los distintos gobiernos ponían para la adquisición de monedas de otros países. Junto con una idea de transformar el sector inmobiliario en un mercado como cualquier otro, fue fundamental para que comenzara la dolarización del precio de las viviendas. Nosotros localizamos el origen de esto y vemos como a partir de julio de 1977, cuando uno revisa los clasificados de los diarios más importantes, primero empieza a ver algunos pocos avisos que aparecen en moneda extranjera y el resto sigue estando todo en pesos, y lo que tiene es que en transcurso de muy poco tiempo, 2-3 años, ya la mayor parte de las viviendas está publicada en dólares. Indudablemente, en esta acción comprendemos
que muchas de las cosas realizadas sus efectos no son visibles a la opinión pública en un primer momento, incluso no se producen enseguida. Algunas de ellas tardan un cierto tiempo, a veces 1 año, 2, 3 y aún más. Víctor Hugo, lo que dijo el investigador Alejandro Gallero es clave para poder entender. ¿Viste cuando te dicen, y la economía argentina está muy dolarizada? Y bueno, debe ser algo cultural, como si fuese algo mágico, ¿no? Que Dios dijo, bueno, los argentinos tienen que estar dolarizados. Y no, lo que dice Alejandro Gallero es que hubo una política, medidas económicas deliberadas durante la dictadura militar que impulsaron la dolarización de la economía argentina. No es algo mágico. Digamos, acá hubo una política que obviamente después se fue profundizando y recién en el 2011, fíjate, desde el 77 al 2011, recién en el 2011, y el gobierno, y tarde uno puede decir, el kirchnerismo dice, bueno, hay que empezar a ordenar lo que significa el acceso hiperliberal a la moneda extranjera, a las divisas. Los países para desarrollarse necesitan divisas. Vamos a ver si le ponemos una sonrisa con Julieta al programa. Así es, vamos a recordar un poco, porque recién Zayat hablaba de la década del 70, pero vamos un poquito más atrás, a la década del 60. ¿Se acuerdan seguramente del gran Tato Bores, que ya por el año 1962 hablaba de esta obsesión de los argentinos por el dólar? ¿Cuánto está? ¿Cuánto cotiza? ¿Qué hacemos? ¿Compramos? ¿Vendemos? Vamos a recordar un poco a Tato Bores. Ahí va. Cuando digo, por otra parte, que estamos viviendo un gran momento de expansión monetaria, sé lo que estoy diciendo. Fíjense que nosotros, en lugar de pagar el dólar 30, 40, 50, 70, 80 o 90 mangos, lo estamos pagando a 135. Y si nos moja la oreja, la vamos a pagar a 200 porque somos tipos ricos. Y todos compramos y todos juntamos, y el día que tengamos muchos dólares podremos pegar un golpe fantástico. Yo les voy a explicar. Resulta que el dólar es la moneda norteamericana. El día que tengamos todos los dólares del mundo, iremos a Estados Unidos con la guita de ellos y nos van a tener que entregar el país. Yo no me explico cómo los yanquis, que son tan vivos, no se dan cuenta del peligro que están corriendo con nosotros. Hay que tratar de sonreír también, porque el tema tiene una dureza. A un grupo de aprovechadores tan potentes, una élite que todo lo maneja, que a veces uno tiene la sensación de una cierta impotencia frente a ellos. Y bueno, por ahí está la acción política, y la definición y las convicciones para enfrentarse. La verdad que si uno observa desde que comenzó la intensidad de las corridas cambiarias durante el kirchnerismo, julio del 2007, meses previos a las elecciones que ganó Cristina Fernández Kirchner en su primer mandato, que desde ese momento uno ve ese punto de inflexión que comienza una fenomenal fuga corrida hacia el dólar, que hasta octubre del 2011 implicó la pérdida de 80.000 millones de dólares. 80.000 millones de dólares. Las reservas fueron a atender, digamos, a este mercado dolarizado, que todo lo que buscan es sus excedentes, sus ahorros, pasarlos a dólares. A partir del 2011 se empezaron a tomar medidas y se enfrentaron las corridas cambiarias, previamente con dólares y posteriormente con diferentes medidas. A los tropiezos, pero con medidas. Importa el hoy. ¿Hay con qué enfrentar esa corrida que ellos procuraron ayudar a que existiese otra vez? Y hay medidas, hay que tener en cuenta esto. Hay que recordar que quienes proponían la corrida cambiaria, las que hoy quieren reeditar la corrida cambiaria, la esperaban para el último trimestre del 2014. Y ahí, en octubre del 2014, cuando hay cambios al frente del Banco Central y mayor coordinación entre el presidente del Banco Central, Banoli, y Axel Kicillof, hubo el swap de monedas con China, fundamental. ¿Va a haber otro? Sí, continúa, sigue entrando dólares por el swap de hecho. Suba de la tasa de interés, obligando a los bancos a establecer una tasa de interés mínima para pagar a los ahorristas. Les subió entre 6 a 7 puntos en octubre y ahora subieron un punto más. Acuerdos con los exportadores de granos para que liquiden dólares. Obviamente siempre una pulseada muy difícil. Obviamente que hay herramientas para enfrentarse. Las hay, a tal punto que tuvieron que recurrir a Nisman, a la denuncia de Nisman, claro, en el 18 de enero, lo que llamamos lo establecido,
para poder ir contra aquel verano que venía demasiado tranquilo justamente por esas medidas. Por esas medidas de estabilidad cambiaria, no hubo estallidos sociales, que también apuntaban para los estallidos Pero sociales. hoy las fortalezas de ¿cuáles son? Hoy Alguien que dice, sí, muy bien, pero yo tengo miedo. Sí. Que saben inocular. 34.000 millones de dólares de reserva. Ya, digamos, el principal vencimiento de deuda va a ser en octubre de este año, que es el BODE en 2015, donde una parte va a quedar dentro del sistema financiero local. Incluso muchas entidades públicas tienen BODE en 2015, son entre 6.000 a 6.700 millones de dólares, que sería, uno puede decir, bueno, esto es donde puede bajar mucho las reservas. ¿Cuál es el riesgo del laburante, no de ellos que siempre más o menos la llevan bien? El que tiene 10 millones puede quedarse con 9 y está muy bien. Pero ¿cuál es el riesgo? Hablemos al revés. Sí. Del que compra dólares con sus ahorritos, saca el dinero del banco y compra dólares pensando que puede valer más. ¿A qué se expone el comprador? Vos tenés ahí un aspecto financiero y el otro espiritual. Sobre el espiritual no puedo opinar. Digamos, viste que algunos dicen, yo me siento más tranquilo, y bueno, sentite más tranquilo, ahí no se puede opinar. Pero el tema financiero, si vos observás desde octubre del año pasado a hoy, el que compró dólares, incluso en el mercado ilegal, en el blue, perdió plata, en términos de poder adquisitivo. Digamos, o sea que quienes pusieron ese dinero, ese mismo dinero, en plazos fijos, ni que hablar en acciones o en títulos públicos, tienen un patrimonio mayor. Ahora bien, ¿qué es lo que te pueden decir? Y bueno, pero si agarra la devaluación, bueno, quienes ganan en la devaluación es el que compra día, una semana, 2 semanas antes, ¿me entendés? En términos, en el largo plazo o en el mediano plazo, vos encontrás que la ganancia financiera la encontrás en otras opciones de inversión. Hablemos de otros aspectos de la economía, creo que estamos bien del dólar, Alfredo. Y vamos a tomar como punto de partida lo que ocurre con Podemos en España. Sí. Todo el miedo que tratan de insuflar a propósito de Podemos y la potencial victoria que puede obtener este sector de la izquierda en España. Podemos ganar el partido. No nos conformamos con haber llegado hasta aquí, no nos conformamos con quedar los segundos en las elecciones generales, salimos a ganar y de eso tienen miedo. El resultado aquí en 3 de Televisión del partido Podemos es muy preocupante. Pablo Iglesias, que es el de Podemos, que hace de la mentira su forma de hacer política. Aquí se asusta a todo el mundo con el avance de la extrema derecha en Francia y no se asusta con el avance de la extrema izquierda en España. El final del populismo es la Venezuela de Chávez. La pobreza, las cartillas de racionamiento. Hemos demostrado que la gente sencilla, la gente común, sin poder económico, sin grandes estructuras, sin grandes influencias y incluso sufriendo campañas de difamación y de ataques, pero a base de compromiso, de perseverancia, de esfuerzo, de implicación y de generosidad, hemos demostrado que la ilusión y el deseo de cambio se podían imponer a la campaña del miedo. Los catalanes temen por las inversiones en Barcelona. Lo que he dicho yo antes. Sí, pero esto es una encuesta ya, aquí la tienen ustedes, de hoy, el periódico La Vanguardia, donde la alcaldesa logra una nota del 4,7%, pero lo importante es ese temor que hay por las inversiones, temor real que se refleja en una encuesta de hoy mismo. Qué lucha, ¿no? ¿Viste la cantidad de veces de miedo, temor, situación de zozobra, de incertidumbre? Es permanente ese discurso. Me parece que amerita una publicación en España de tu libro. Pero yo creo que, muy cortito, digamos, los pueblos tienen umbrales de tolerancia al ajuste. Digamos, en Europa se está empezando a ver que ese umbral de tolerancia está tocando. Pero ¿cómo no va a tocar España el umbral de tolerancia y padecerlo si tenemos a la UNICEF en estos momentos escandalizada, angustiada por lo que está pasando con los niños en España, con la falta de trabajo en España? Esta es la consecuencia del ajuste, que a mí siempre me da mucha pena. Ha sido el PSOE, sí, el que de alguna manera lo aceptó porque fue el que introdujo la presencia del Fondo Monetario Internacional en España fuertemente, ¿no? La socialdemocracia europea es una de las grandes frustraciones, digamos, de la década del 80